estamos vía Skype con Darío Lopérfido desde Berlín. Darío, seguís ahí, ¿no? Hola, hola. Ahí estás. Sí, te vemos. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí quedó picando la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández recostado o para qué lado? ¿Puede aparecer la grieta de la grieta o no? ¿Vos qué pensás? No lo sé, porque la situación que se ha dado es completamente inédita, ¿no? Ellos estaban convencidos que iban a reproducir el resultado de las PASO. Un 16 puntos, 17 puntos de ventaja. En muchos, incluso hay que ver los diarios de los últimos días antes de las elecciones, muchos decían más, o sea, esa catástrofe argentina que es el trabajo de las encuestadoras, que yo he visto casi todas las encuestas y hablaban incluso de que Fernández podía estar en 52%, 53% y Macri en 30%. O sea, es increíble, pero ninguna encuestadora pegó el resultado de las PASO, ninguna encuestadora pegó el resultado de esta elección. Y lo que pasó es que en realidad hay una cosa de poder repartido muy grande. O sea, esta ha sido una elección ajustada, 47-40, 47-40 y algo. Es una elección ajustada, pero también cuando uno hace el análisis del voto, no puede desconocer que el oficialismo perdió y de manera calamitosa en distritos del país muy importantes, porque perdió en la ciudad de Buenos Aires de una manera tremenda, o sea, una diferencia impresionante sacó Horacio Rodríguez Larreta, pero también en Córdoba ganó Cambiemos por una diferencia brutal, también en Mendoza ganó cuando ellos estaban seguros que la elección pasada, hace un poquito tiempo, iba a ganar la candidata de ellos, Sagasti, sí. y ganó el candidato de Cambiemos. En Santa Fe. Cambiemos ganó en San Luis, sí. Cambiemos ganó. O sea, entonces Cambiemos tiene la primer minoría ahora en Juntos por el Cambio, tiene la primer minoría en la Cámara de Diputados. O sea, hay un poder repartido. Yo creo que si el peronismo se va a dedicar a jugar a su interna, el país va a seguir cuesta abajo. El peronismo lo que tiene que hacer es, en un país normal, lo que tendría que hacer es un acuerdo de gobernabilidad con la oposición, porque la oposición maneja mucho. La oposición, ellos creo que no lo tenían en carpeta, pero básicamente por las leyes que haya que sacar y por un montón de cosas que haya que sacar. Es muy curioso lo que pasó, pero fíjate que la elección la gana Fernández solamente por la diferencia de los votos que sacan el conurbano. Si no hubiese sido por los votos en el conurbano, en todos los grandes centros urbanos ganó Juntos por el Cambio, en las capitales grandes de mucha gente. Ellos pensaban que iban a ganar en La Plata y perdieron, pensaban que ahora no lo van a decir, no van a decir eso porque no les gusta dar esa imagen, pensaban que iban a ganar en Mar del Plata y perdieron, pensaron que iban a ganar en muchos lugares donde no ganaron, pensaron que iban a achicar que Larreta iba a tener que ir al balotaje, Larreta no tuvo necesidad de ir al balotaje, querían achicar la diferencia en Córdoba, no la achicaron, perdieron en Entre Ríos, que es una provincia gobernada por el PJ, ganó Macri. Entonces ha quedado el poder muy dividido, las dos fuerzas políticas son dos fuerzas políticas muy importantes. Le toca el poder ejecutivo a Alberto Fernández, y lo que va a ser el comportamiento interno del peronismo yo no lo puedo arriesgar a decir. Yo creo que lo natural sería que Fernández gobierne sin intromisiones y sin problema, porque Argentina es un país presidencialista y el titular del Poder Ejecutivo es el que se tiene que ocupar del gobierno, poner sus ministros y eso. Cristina Fernández de Kirchner va a ocupar un cargo
la presidencia de la Cámara del Senado, que es el cargo, y el vicepresidente de la Nación, por supuesto, Claro. cuando Fernández no esté, ocupará provisionalmente la presidencia. Pero claro, yo hablo siempre atado a las cuestiones institucionales, y el peronismo a veces desprecia un poco las cuestiones institucionales. Ojalá el peronismo se vuelva una fuerza democrática, no autoritaria, no despreciativa por el pensamiento ajeno. Ojalá, o sea, sería lo mejor para el país, porque entonces habría toda esta gente que decía que dijo que votaba a Macri para cuidar la República. Bueno, sería mucho mejor si hubiera dos fuerzas muy republicanas. El peronismo no ha sido históricamente una fuerza republicana, lo han demostrado. Los últimos años del gobierno de Cristina fueron muy traumáticos, completamente traumáticos. O sea, repartían todo el dinero de la pauta oficial para los que pensaban como ellos, o sea, discriminaban en todos los órdenes a los opositores, había violencia verbal contra los medios de comunicación, había violencia verbal contra los opositores, o sea, usaban la FIP como una herramienta de presión para los que se pronunciaban en contrario. Los que hemos sido opositores en la época del gobierno de Cristina Kirchner sabemos muy bien lo difícil que fue eso. Si ellos mejoraron, sería una estupenda noticia para el país, pero ahora hay que entender que no se pueden llevar todo por delante, porque mucha gente, si uno piensa, hubo más gente que les votó en contra que gente que les votó a favor, ¿no? Porque Macri sacó el 40%, pero Labaña sacó el 6 y pico, y entre Centurión y Esper sacaron un 3 y pico por ciento. Entonces es un país que está dividido en dos, claramente. Ellos pensaban que iba a ser como cuando Cristina ganó el primer mandato, que había sacado el 52%, y el segundo había sacado, no me acuerdo, pero muy poquito, 20%. Bueno, ahora la situación es absolutamente distinta. La mayoría del país, digamos, el 47% votó a favor de Fernández y el 53% en contra. Darío. Entonces, eso es lo que hay que entender ahora, repito, no como idea mía, sino como mirando los números de cómo terminó la elección. Darío, buen día. Belén Cardoso te saluda. Buen día, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya que estamos haciendo un balance y una evaluación de lo que fue también el gobierno de Cristina, me interesaría saber tu opinión como político, que hagas un balance de la gestión de Mauricio Macri, teniendo en cuenta la inflación que afectó directamente al salario de los trabajadores, la suba del dólar, el desempleo, la cantidad de nuevos pobres, los tarifazos, la caída de la industria nacional, la disolución de varios ministerios, las promesas no cumplidas. Me gustaría saber, como político, tu opinión con respecto a la gestión de Mauricio Macri y por qué crees que no fue reelecto. Yo no te aclaro una cosa, yo no soy del gobierno, no pertenezco al gobierno. No dije eso, estoy pidiéndote tu opinión. Yo pertenezco a una fuerza que se llama Republicanos, sí, que tenemos, digamos, una idea bastante distinta. No nos quisimos integrar a Juntos por el Cambio, justamente. Claro, por eso te pido tu opinión. Algo distinto. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri tuvo reinsertó al país en una cosa republicana y de respeto al que pensaba distinto, que el país no lo tenía. Eso fue una gran cosa a su favor. Se dejó de perseguir al que pensaba distinto. En la Argentina eso pasaba en la época del gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Macri eso se saneó. La inserción internacional de la Argentina, a mi gusto, a mi parecer, fue la correcta. Pasamos con Cristina, en la época de Cristina hacíamos acuerdos con Irán, teníamos de socio a Maduro, nos prestaba plata a tasas usurarias el gobierno de Chávez, de Maduro, que ya sabemos lo que eso implica, y hasta esas cosas payasescas que hicieron tratando de abrir mercado cuando fueron a Angola, o a un país de África, una cosa
completamente penosa. Evidentemente no tengo ese mismo diagnóstico positivo respecto de la cuestión económica. No, creo que no. La situación económica, quiero aclarar una cosa, la situación económica era mala en el gobierno de Cristina en los últimos años. Otra cosa, un punto a favor del gobierno de Macri en todo caso fue que las estadísticas, se saneó el INDEC, que Moreno había hecho del INDEC una especie de disparate donde casi dibujaban los números y ponían los números que querían con respecto a la inflación, a la pobreza y todo eso. O sea, la situación, lo que pasa que Macri pensaba que eso lo iba a mejorar. La inflación ya era alta en el gobierno de Cristina y siguió siendo alta. La pobreza era alta y siguió siendo alta. O sea, no pudo solucionar los problemas endémicos de la Argentina y la situación económica argentina fue mala, pero yo no tengo la misma receta que el gobierno o por lo menos no tengo las mismas ideas que el gobierno de Macri. Por eso pienso que integré una fuerza distinta. Yo creo que los liberales pensamos que hay que achicar el Estado, que hay que bajar los impuestos, que la manera de beneficiar a la gente es bajar los impuestos, para que la gente, yo siempre digo una frase, el mejor lugar, el lugar más adecuado para que esté el dinero de la gente no es pagando la barbaridad de impuestos que se pagan en Argentina y dándoselo al Estado. El mejor lugar para que esté el dinero de la gente es en su bolsillo. Y todo eso, no, el gobierno de Macri se comportó como un gobierno, en cierto modo, socialdemócrata. Yo creo mucho en que el déficit público de la Argentina y las reformas que hay que hacer en Argentina, o las hace Fernández ahora, las tendría que haber hecho Macri, las hace Fernández, si no va a seguir todo mal, si no se termina con el gasto público desmedido, si no se termina con cobrarle a la gente impuestos, lo que favorece tremendamente la creación de empleo, sí, son las empresas, las pymes, todo que pagan en la Argentina impuestos como si fuera Alemania. El tema es que Alemania es una potencia mundial, claro, y Argentina es un país completamente empobrecido. Si no se hace una reforma laboral, si no se hace una reforma previsional, acá hay que tener muy claro una cosa, y esto es adjudicable a todos, a Cristina Kirchner, a Macri, a esto, y ojalá Fernández lo solucione. Pero acá esto no es política, esto es matemática. Acá hay un sector de la gente que paga impuestos y es muy grande el sector que no paga y cobra. Si uno ve cuánta gente trabaja en la Argentina y paga impuestos y cuánta gente no trabaja porque es jubilada o cobra planes sociales, esa cuenta va a reventar en algún momento. O sea, un 40% de la población sostiene al 60%. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Ponen cada vez más impuestos, más impuestos, más impuestos, más impuestos. La tensión, este es otro problema que yo tengo con la política argentina. O sea, lo que hay que hacer con la pobreza no es atender la pobreza, es tratar de que la gente tenga trabajo, y para que la gente tenga trabajo tiene que haber inversión, y para que haya inversión tiene que haber cuentas públicas sanas, claro, y no hay en la Argentina cuentas públicas sanas. En la Argentina se gasta mucho más de lo que se recauda, entonces el país vive permanentemente endeudado. Pero Darío, ¿no hubo con Cristina ni tampoco con Mauricio las cuentas claras? No, digo las cuentas claras, digo las cuentas... 2 más 2 es 4, sí. Sí, 2 más 2 es 4, claro, no se puede parar el mar con las manos. Si vos tenés que pagar una cantidad de dinero de impuestos y tenés que pagar una cantidad de dinero de planes sociales y todo eso lo paga la gente que tiene trabajo, y la gente que tiene trabajo paga impuestos como si viviera en el mejor país del mundo y recibe servicios por esos impuestos que son muy malos, no va a resultar, pero no porque es un problema político, porque es un problema matemático. O sea, va a haber un momento que no vas a poder pagar más las jubilaciones, no vas a poder pagar más los planes sociales, no vas a poder pagar nada más, porque es como la gente que vive endeudándose con la tarjeta de crédito, un día explota.
No, yo creo que en el avance de la calidad institucional, si vos decís a la lucha contra la corrupción y todo eso, punto a favor de Macri. Creo que vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ha mejorado esa situación respecto de los grandes escándalos que hubo en la época del kirchnerismo. De hecho, ayer es impresionante, si uno lo analiza fríamente, para los que vivimos en otros lugares sería impensable, pero ayer confirmó la Cámara Federal procesamiento de Cristina Kirchner por tema de los retornos que había en la vía pública. O sea, nosotros vamos a tener una vicepresidenta que va a tener que enfrentar un juicio oral. Ya está, y no hay apelación posible porque el fallo lo había sacado Bonadío, pero todo el mundo sabe que eso después va a revisión de la Cámara. La Cámara ayer desprocesó en 2 causas a Cristina Kirchner, pero en una la confirmó, y esa causa va a juicio oral. Entonces, todavía, fíjense cómo viene eso todavía de arrastre en la Argentina. Ojalá el gobierno de Fernández no sea así. Él mismo, Fernández en el debate presidencial, cuando uno de los candidatos, creo que fue Spert, le dijo, pero sí, usted no veía de acuerdo. Sí. La corrupción en la época de Cristina, y él dijo, cuando vi algo malo me fui. O sea, que es una forma de admitir que lo vio. Claro. O sea, ahora yo no acuso a Fernández, Fernández no tiene ninguna causa por corrupción. O sea, no digo, pero Argentina no va a ir adelante hasta que no empiece a hablar con la verdad. Y hablar con la verdad es decir que este sistema fiscal, este sistema laboral, el sistema laboral en la Argentina es insoportable completamente. Una persona, una pyme que quiere tomar 20 empleados, entre todo lo que tiene que pagar de impuestos, todo lo que tiene que pagar de cargas sociales, todo lo que le tiene que pagar a un sindicato, todo lo que tiene que pagar, tiene que tener una ganancia extraordinaria para poder sostener. Entonces, ¿cómo uno hace para sostener, cómo hace una persona que tiene 15, 20, 30 empleados, cuando sabe que si tiene 1 o 2 meses malo, se le cae el mundo encima, porque se queda endeudado, o sea, el poder de los sindicatos en la Argentina es nefasto, el poder de las corporaciones es nefasto, todo eso es nefasto, y con Belén, te lo decía antes, sí. No exonero a nadie de eso, o sea, soy muy crítico del gobierno de Cristina Kirchner, pero el gobierno de Macri no lo solucionó tampoco. Vamos a dejar pensamientos y qué es lo que pensás, ¿no?, de distintos personajes. Por ejemplo, tu opinión, y esto lo vamos a dejar para el próximo bloque. Primero, ¿qué pensás de Marcos Peña? Marcos Peña, y esto es a modo de farándula, su mujer y su suegra son kirchneristas, por un lado. También, ¿qué pensás también de los artistas, aquellos artistas que alzaron sus voces, ejemplo, Echarri, Daddy Brieva, que bueno, que vos los conocés muy bien, ¿no? En algún momento, a poco de bajar de voz de tu candidatura de jefe de gobierno, Daddy Brieva pidió a una CONADEP para juzgar a periodistas. Sobre todo aquellos que produjeron las investigaciones más serias e irrefutables de la era kirchnerista que recién hablabas, los que sí, los puso en el mismo lugar que los genocidas a los periodistas. Negó los bolsos de López, sí, los 60 millones de dólares sí, de Daniel Muñoz. Habría que tener cuidado, aparte, en el uso de las palabras, claro, ¿no? Porque la palabra CONADEP en la Argentina sí, fue la palabra usada para describir los horrores de la época de la dictadura, la desaparición de personas. CONADEP quiere decir Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Entonces, cuando uno se refiere lo de Daddy, yo Brieva lo lamento mucho, porque los artistas populares tienen que ser más cuidadosos con las cosas que dicen, porque justamente porque son populares, la gente los quiere, no sé, decir esas barbaridades, eso no implica cercenar la libertad de expresión de nadie, cada uno puede decir lo que quiera, pero yo casi hasta como consejo, digo, porque la gente que pagaba la entrada para ir a ver a Daddy Brieva en un espectáculo no lo pagaba por su ideología, lo pagaba porque lo hacía reír. Él como artista, claro.
él como artista, como cuando estaba en Midachi o películas que ha hecho y ha estado fantástico, porque es un tipo con mucha facilidad para conectar con el público. Entonces yo, más que cuando lo digo, me da pena y lo digo más como consejo. ¿Por qué querés ofender al 50% de la población? El fanatismo, uno de los problemas extraordinarios de la Argentina es el fanatismo. El fanatismo es un problema muy grave. O sea, yo no soy fanático de nada, no, porque el fanatismo ciega a la gente. O sea, es el hincha de fútbol que le quiere pegar al del otro club, el del partido político que odia al del otro partido político. Yo no odio a nadie, la verdad, yo no tengo ningún odio. Yo, cuando hablo de Cristina y digo las cosas que pasaron, estoy relatando hechos de la realidad. Ni aún gente que... Tengo muchísimos amigos que están ahí, trato de ser razonable. Felicité a la gente... amigos que tengo que son del PJ, les mandé WhatsApp en estos días, los felicité por el triunfo. Me parece que la Argentina siempre fue complicada, pero se complicó mucho en los últimos años. A mí me tocó estar en la función pública en la ciudad de Buenos Aires en la década del 90. Yo era secretario de Cultura de Fernando de la Rúa, sí, que fue año 96, 99. Y no era así, la verdad que no era así. Nosotros nos tocó, en la ciudad gobernábamos nosotros y en la nación gobernaba el peronismo. Sí. Era Menem el presidente. Sí. Y el ministro de Interior, Carlos Corach. El ministro del Interior era Corach, el secretario general de la presidencia era Alberto Coan, y la verdad que nosotros que manejábamos, que teníamos la administración de la ciudad, teníamos diálogo con ellos, que eran los funcionarios nacionales. Y porque al final, cuando vos tenés que trabajar en la gestión, necesitas estar coordinado en un montón de cosas. Claro, claro. Y no había esta cosa de odio, incluso los que votaban al peronismo, los que votaban en ese momento al radicalismo, no se odiaban, no nos odiábamos, no había... Déjame, Darío, así se hace inclusive mucho más fácil subirlo enseguida. Estamos subiendo enseguida a nuestro canal de YouTube Cadena 103 la charla que estamos teniendo con vos. Déjame hacer esta pequeña pausa porque, bueno, eso, que también preguntarte sobre el peronismo, sobre el peronismo no kirchnerista, y también la opinión que tenés sobre Marcos Peña, ¿no? Sobre Durán Barba, que se fue, que vino Noya y todo lo que hizo, y parece que Macri se enamoró de la calle después de las PASO. Bueno, todas esas cosas. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Seguimos en buena compañía en Cadena 103 con esta nota exclusiva con Darío Lo Pérfido. Desde las canciones.